No olvides suscribirte, darme follow aquí en YouTube y seguirme en todas mis redes sociales para que sigas viendo más contenido que traigo de El Salvador, no solamente de las elecciones, sino también de turismo. Continúo en El Salvador aquí un día después de las elecciones generales a la presidencia y hoy, cuando salí del apartamento donde me estoy quedando, del lugar donde me estoy quedando, pude conversar con el vecino que estaba a mano derecha. Su nombre es Luis, una persona que vivió la guerra civil, que vivió las pandillas y que estuvo abierto a hablarme sobre la situación, sobre lo que pasó en las elecciones y sobre cuáles son las proyecciones y los deseos que ellos tienen con el nuevo término de su presidente. Adicional a eso, me contesta cómo un pueblo confió en un candidato que fue expulsado de su propio partido y cómo fue que el pueblo salvadoreño cambió de mentalidad y decidió salir del bipartidismo de una vez y por todas. No. De hecho, yo tengo 48 años, ¿sí? He vivido la guerra, luego los mal llamados acuerdos de paz, de ahí el periodo posguerra que nos dejó una cuestión peor de violencia que la guerra, porque en la guerra nosotros podíamos ir a cualquier lado, pero en ese periodo de posguerra que es dominado por las pandillas o maras, nosotros no podíamos ir de una colonia a otra. Mis hijos se criaron en un ambiente prácticamente encerrados, ¿sí? Los presos éramos nosotros y el delincuente andaba libre. Hoy es al revés. Desde que ese hombre llegó al poder, desde que Nayib Bukele tomó la presidencia con nuevas ideas, nuestro país cambió. Hoy sí conocemos, sabemos de la paz. Hoy podemos salir con nuestros hijos, podemos ir donde querramos y no sentimos aquello que va a salir mi cipote de 20 años y ya no va a regresar. ¿Sí? Mi hijo de 20 años antes no podía salir. En ese tiempo tenía 14, 15 años. No podía salir porque yo como padre sabía que no iba a regresar y si regresaba, regresaba en una bolsa negra. ¿Sí? Porque las pandillas nos tenían así, acorralados, encarcelados. Hoy, gracias a Nayib Bukele, ellos son los encarcelados y nosotros, la sociedad, ¿sí? La gente honesta, somos libres, tenemos paz, somos felices. Eso se lo dice un salvadoreño que conoce y ha vivido la realidad. ¿Sí? Mis hijos son parte de eso también. Todos damos gracias a Dios que nos puso un buen hombre en el camino, ¿sí? Un hombre forjado al calor de una guerra, de una posguerra, y que conoce las necesidades de nosotros los salvadoreños. Y que así como lo oyen hablar, así es en persona, no tiene doble cara. Ese es el Nayib Bukele de nosotros los salvadoreños. Y esa no es propaganda de ningún tipo. Yo soy un salvadoreño común y corriente como me ven acá, con una familia, con un trabajo, con derechos y deberes, con facturas que pagar, con todo lo que un ser humano común y corriente tiene. Y lo digo de corazón, nosotros los salvadoreños amamos a nuestro presidente y si volviera a pedir que lo reelijamos, lo reelegimos. ¿Sí? Eso es lo que queremos, que dure mucho tiempo ahí, para que esa peste que está guardada no vuelva a salir. Y ahorita viene lo mejor, él mismo dijo ayer en su discurso, vienen cosas mejores. Y eso es lo que los salvadoreños esperamos de él, cosas mucho mejores. Es que lo que sucede es que tiempo atrás, 2019, todavía estaban los partidos políticos tradicionales. Arena, FMLN, que tenían hasta cierto punto, era una mafia, ¿sí? Ellos mismos se peleaban en público, pero en privado eran amigos, ¿sí? Y ellos dominaban el poder político. A Nayib Bukele, él prácticamente, el tipo es un genio. Lo que antes hacía el político de a pie, el político común y corriente, mejor así, el político común y corriente, iba a meterse a las comunidades, ¿sí? Y hacía tratos y pactos con el pandillero. Me dejas que esta gente vote por mí y yo te doy lo que querrás. Porque él fue un genio y lo hizo a través de las redes, ¿sí? A través de las redes él se comunicó con la gente, logró llegar a esa gente y no tuvo que hacer pacto con nadie. Así fue como él evitó tener tratos con ellos y deberles favores. Hoy, bueno, en ese tiempo le costó mucho a él porque estaba una asamblea legislativa polarizada, ¿sí? Si nos acordamos todos los salvadoreños, el ejecutivo, el legislativo
y el judicial, que son los tres poderes del Estado, estaban polarizados. ¿Por qué? Porque los manejaba prácticamente, en el caso del legislativo y el judicial, los manejaba lo que era FMLN y Arena. Entonces, ¿qué pasaba? Hiciera lo que quisiera hacer el presidente, ellos salían al paso y cerraban para que no pudieran hacer nada, para que el presidente, sus obras, sus ideas no fueran viables, ¿sí? Entonces, y parte de eso, ¿qué era? Cubrir a la delincuencia. Y eso es lo que nos mantenía a los salvadoreños metidos en ese caos. Mientras nosotros nos debatíamos entre la vida y la muerte, ellos disfrutaban del banquete, del botín que nos robaban, ¿sí? Entonces, en ese tiempo al presidente le tocó muy difícil, pero ya luego viene y logra tener a la Asamblea Legislativa y cambia. Lo primero que cambió, si se acuerdan, fue a, ¿cómo se llama?, la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque ese era el máximo enemigo del pueblo en ese momento. Luego cambia al fiscal, que era la tapadera de corrupción de todos los políticos en ese momento. Bueno, él está preso, ¿verdad? Entonces, y así es como se va dando el cambio. Ya una vez el presidente tiene en sí todos los poderes, por decirlo así, porque antes decían que no, que cada quien no, pero ellos estaban de acuerdo. Era lo mismo que ahora, pero ahora se maneja con, ¿cómo decirles?, con honestidad, con transparencia y para el pueblo, no en contra del pueblo. Entonces, ya ahora sí logran llevar a cabo el plan territorial, de control territorial, y logran agarrar a toda esa delincuencia y guardarla. Y los presos ahora son ellos, no nosotros en nuestras casas. Así es como se da la situación. Lo que esperamos son mejoras en educación, ¿sí?, que él ya lo dijo, ¿sí? Esperamos mejoras en la cuestión económica. Ya también él lo dijo, que vamos a tener un alivio en la cuestión económica. Esperamos más infraestructura. Esperamos que nos cumpla con lo del aeropuerto, con lo del tren, que sé que sí lo va a hacer porque es un hombre de palabra. Y, hombre, esperamos ver edificios como en otros países, ¿sí? Muchos edificios en nuestro país que llamen la inversión, ¿verdad? Y que nos ponga más como ejemplo, porque ya somos ejemplo en el mundo, pues que nos ponga más como ejemplo. Eso esperamos. Fíjese que acá lo que los salvadoreños hicimos fue, bueno, somos un país subdesarrollado, pero lo que nos sirvió y nos ayudó mucho fue la tecnología, ¿sí? Las redes, porque a través de las redes dejamos a un lado los medios tradicionales, ¿sí?, como son los noticieros, como son los periódicos y todo, la radio, porque ellos nos daban lo que querían, ¿sí?, lo que ellos querían que viéramos, pero eran los mismos políticos manejando esos medios. A nosotros deshacernos de ellos y centrarnos en las redes, como que en las redes vemos más la verdad y encontramos gente, ¿sí? En el caso, bueno, nuestro presidente prácticamente se dio en las redes. Ahí encontramos a alguien que era real, o sea, es algo ilógico, ¿verdad? Pero en las redes encontramos a alguien que era real y que nos ha servido mucho y que está haciendo mucho por nuestro país. La cosa es hacer, yo le diría a su país, que hagan a un lado los medios tradicionales y que se centren más a ver las redes, porque en las redes está la verdad. Ahí uno dice las cosas tal cual es, y pues el que se molesta, ni modo, pues lo único que pueden hacer es censurarlo a uno, pero a la larga la verdad sale a la luz. Me da mucha curiosidad. Cuando ustedes empiezan a ver a este muchacho con una línea de pensamiento pues, diferente, que ven que lo expulsan de su partido, que él decide abrirse camino, ¿cómo estaba el pueblo salvadoreño en ese momento, al principio, cuando él salió? ¿Cómo se sentían con él? ¿Cómo fue ese proceso para ustedes que él se ganara su confianza? Lo que pasa es que él es muy directo, ¿sí? Okay. Él dice las cosas tal cual es. Aquí en El Salvador decimos a calzón quitado. En Puerto Rico también. Entonces, él dice las cosas a calzón quitado y pues a cualquier salvadoreño que se le habla así sabe que una persona que habla de esa manera es sincera, ¿sí? Entonces, él siempre dijo las cosas tal cual era, denunciaba, siendo del FMLN, él denunciaba a su misma gente y eso empezó a llamar la atención de nosotros los salvadoreños, ¿ya?
Entonces se vio que no, era un tipo que no tiene doble cara tampoco. Es más, antes de meterse a lo que es el proselitismo, que si ustedes ven, poco lo vimos, ¿sí? Él le dijo al fiscal que investigara a toda su gente, ¿sí? Que él no quería ser recordado como el presidente que no robó, pero que sí se rodeó de ladrones. Eso también, o sea, a uno como persona le llama la atención y le gusta. ¿Por qué? Uno dice, bueno, el tipo habla de frente, ¿sí? Habla claro y pelado y no se anda con tapujos, porque se lo dijo a todos sus ministros ahí y se lo dijo al fiscal. El que haya robado, métalo preso. Solo agradecerles y pues decirle al mundo, tenemos el mejor presidente del mundo, tenemos grandes expectativas como país y si algo me gustó en el discurso que él dijo es más bien que nunca se pone él, dice el pueblo, ¿sí? Y eso es lo importante a la larga, porque él nunca se pone primero, sino nos pone a nosotros el pueblo primero.